Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Hoy me desperté pensando en si acaso la inercia no nos está afectando también a nosotros que predicamos tanto eso de la innovación y la irrupción y no dejarse, no dejarse, ¿cómo se llama?, atrapar por la inercia. Y como estamos haciendo un curso de administración de proyectos para la construcción de infraestructura, cuya clase número 7 fue ayer, completando 14 horas y un poco más, porque cada clase que son 2 horas la extendemos un poco, ¿cierto, Javier? Ja, 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 ja. Mr. Conciso. Oye, siempre la extendemos. Sí, no, No, sí. ayer te tocó a ti Me extenderla. tocó a mí, pero la verdad es que yo estoy encantado con ese curso. Yo Sí, nunca sí, sí, pensé ha que iba a sido- salir tan bueno. O sea, está yo encuentro que está buenísimo. saliendo buenísimo. O sea, es gracioso, porque yo creo que depende del lado que uno lo esté mirando. Yo miro desde aquí y veo todos los entretelones. Es como una obra de teatro. Si uno ve todos los entretelones, los empujones, le pega un pisotón uno al otro. Y el público ve una obra de teatro perfecta. Exacto. Atrás están todas las batallas, los tirones de pelo, los golpes, los mordiscos. Y por Exacto, delante una cosa espectacular, una exacto, sinfonía. exacto. Me Cada recuerda a uno Asterix y Obelix. toca la música, el otro canta bien. Sí, el que canta no soy yo, eso es seguro. Estábamos, bueno, Bueno, al tema. en teoría de restricciones aplicado a proyectos, tenemos esta metodología que llamamos cadena crítica, ¿cierto? Y cadena crítica es para distinguirla de camino crítico. Esa fue la elección de nombre que Eli hizo para distinguir, para que se supiera que es un método distinto de administración de proyectos, ¿cierto? Pero como todas las invenciones de Eli, yo no creo que Eli agarró su manual de servilleta con los 5 pasos de enfoque y dijo, vamos a identificar la restricción. Identificar la restricción. Vamos a decir cómo explotar la restricción. A todo esto, yo siempre insisto en que el segundo paso no es explotar la restricción. Esto aprendí directamente a Eli Walrod. Yo estaba bastante convencido de que el segundo paso, explotar la restricción, era muy fácil. Además, lo hice en una de las versiones del libro La Meta. Está 2 veces los 5 pasos. En la primera dice explotar la restricción y en la segunda vez, dice decidir cómo explotar la restricción. Ujú. Y en la explicación de Eli en persona, me dijo, es muy importante que el paso número 2 es la decisión. Ahí no se toma ninguna acción. Las acciones se toman en el tercer paso, cuando uno Tercer paso, subordina. exacto. Entonces, nosotros que hemos estado haciendo este curso, de las primeras cosas que les vamos enseñando a la audiencia, pues lo básico, los fundamentos de teoría de restricciones, están los 5 pasos de enfoque. Y les decimos, y entonces vamos a aplicar los 5 pasos de enfoque a los proyectos. Y esto lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? O sea, yo se lo escuché a otras personas. Sí, sí, Entonces, sí. Es el standard vamos way of viendo que lo talking. que, ¿ah? Es la manera estándar en que se presenta el material, llamémoslo así. Claro, claro, pero y la manera estándar de presentarlo además es, vamos a aplicarlo, entonces, identificar la restricción del sistema. ¿Y cuál es la respuesta estándar? Ustedes la La saben, cadena, porque vieron el el dije. material del diplomado del DIGE, a ver si la sabe de memoria. Yo me la sé también de memoria cuál es la estándar. ¿Cuál es la respuesta estándar a identificar la restricción del sistema?
Cuando uno llega por primera vez a un cliente, No. ¿a eso se En hace proyectos, referencia? No, en gerencia de proyectos. Llevo 5 minutos, 5 minutos hablando de proyectos, Gustavo. En No, proyectos, bueno, en pero proyectos, igual, uno cuando tiene un proyecto. tú No, llegas a no, un No, 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 cliente que aquí tiene... entre en nosotros. la gestión del proyecto, ¿no? Ni lo vas a vender, vas a No, armar no, un no proyecto es para vendiendo. Esto no es vendiéndole nada solo a nadie. ejecución, netamente Estamos, operativo. estamos entre nosotros, somos expertos de teoría de restricciones y tenemos que aplicar los 5 pasos de enfoque a proyectos. Paso número 1, identificar la restricción del sistema o las restricciones, la o las restricciones del sistema. Así es como dice el procedimiento exacto. ¿Cuál es la respuesta? Pues? Yo esperaba que la estándar fuera así, pero como se vale, Javier, si tú la diste ayer también, ¿no? O la clase 6, no sé. Sí, ¿La respuesta estándar cuál es? la cadena crítica. Entonces, identificar la restricción del sistema, la respuesta es una cadena de tareas Con dependencias más con largas. dependencias de recursos. Pues, Y a mí esa siempre me molestó, porque para mí una restricción es siempre algo que si yo tuviera más de eso, tendría más throughput. Es lo que bloquea al sistema de generar más throughput. sí, Así que si tú tienes un poquito más de cadena crítica, ¿va a generar más throughput? no, No, entonces no puede ser las restricciones. De hecho, una buena pista para saber qué es una restricción es siempre un recurso. La restricción siempre es un recurso. Así que yo me puse a contestar las preguntas, o sea, los 5 pasos. Y la primera pregunta, identifique el lado, la restricción del sistema, y para mí los recursos en un proyecto son tiempo, que es un recurso, y dinero es otro recurso. Y, oh sorpresa, está el alcance que no es un recurso, esa es la tercera restricción que tenemos que cumplir. Entonces, correcto. estamos todo el tiempo diciendo la triple ¿Qué es la restricción. triple restricción? Sí, sí, Entonces, identificar la restricción es tiempo y dinero. sí. Entonces, elaborando un poquito más, yo estoy escribiendo esto. Se Está los bien. comparto. Perdón. Me traspapelé con una cosa. Entonces estoy escribiendo esto. Dice, identificar las restricciones. Recursos, restricciones en cualquier proyecto, tiempo y dinero invertido. Entonces, decidir cómo explotar la restricción. Pues, la decisión es maximizar el beneficio generado por el proyecto. Esa es la decisión, ¿cierto? Si no queremos hacer otra cosa. Entonces, normalmente los proyectos tienen un retorno desde que terminan. O sea, si uno está haciendo un edificio, si lo termina antes, puede vender antes, puede ocupar antes, o sea, tiene un retorno. El Si retorno empieza antes. está construyendo una planta hidroeléctrica, puede generar electricidad antes, y así, ¿no? Hay otros proyectos que no es así. El abandono de una mina es un proyecto que hay que hacerlo antes de empezar a explotar la mina porque es parte de los requisitos para que le aprueben a uno el estudio de impacto ambiental. Entonces, el proyecto mismo de abandono de la mina no es una cosa que tenga un retorno inmediato cuando uno termina ese proyecto en particular. Entonces, no necesariamente tengo que minimizar el tiempo de ejecución del proyecto por el proyecto mismo. El proyecto no me va a traer un retorno. Sin embargo, es muy rara a la vez, donde
terminar un proyecto antes no me traiga beneficio, aunque sea por liberar los recursos que están destinados a ese proyecto y poder dedicarlo a otro proyecto que se tenga retorno. Por lo tanto, mi conclusión es que en general la decisión en el paso número 2 es minimizar el tiempo de ejecución del proyecto. Número 3, entonces, subordinar el sistema a la decisión tomada en el paso 2. Construir el PERT más corto posible considerando las precedencias necesarias de tareas y considerando que los recursos no pueden hacer dos tareas simultáneamente. En caso de poder, se funden estas tareas en una y evitando desperdicios de tiempo. Es decir, aplicar la técnica de cadena crítica, que es agrupar la seguridad en el mínimo número de amortiguadores posible, asegurar full kit antes de iniciar cadenas de tareas, controlar la ejecución ofreciendo temprano toda la ayuda a los ejecutores y evitar la multitarea, la mala multitarea. Y en elevar, que todavía no lo he escrito porque estaba en eso, tenemos entonces la capacidad de usar más dinero, si uno quiere, para ver el trade-off, si conviene usar más dinero para acelerar la ejecución de alguna tarea. O sea, ampliar la capacidad que uno Exacto, el tiene dinero disponible. es traducido en gastarse más plata para tener más recursos, más capacidad para O sea, ejecutar más gastarse rápido. más plata para obtener el retorno antes. Eso, tal cual. Entonces, si el throughput supera el gasto, conviene. Conviene, exacto. Y eso, ya pues mirándolo, si soy una empresa constructora, no necesariamente esto es válido siempre, porque tengo que considerar que es la generación de throughput continuo, ¿cierto? O sea, si yo amplío al triple la plantilla, porque no solamente la gente que ejecuta físicamente, los recursos que más me escasean a mí son los recursos que administran los proyectos. Esos son mucho más difíciles de conseguir, de ampliar. O sea, no puedo estar contratando a 27 gerentes de proyectos un mes para 6 meses después despedir a 13, 5 meses después recontratar 5, ahí los tengo que entrenar y todo. O sea, entonces eso es una capacidad. Elevar la capacidad significa que cuando a mí ya se me está justificando porque estoy empezando a entregar plazos muy largos para mis proyectos, porque tengo mucha demanda y necesito más gente capacitada para administrar más proyectos, entonces ahí elevo capacidad. ¿Cómo suena? Es distinta a la formulación que hemos dado tradicionalmente. O sea, para mí, si estamos tiene aspectos, creo que son más precisos con respecto al entendimiento, pero por ejemplo, cuando llego a identificar la restricción o la respuesta estándar, si uno la da y no entiende lo que está diciendo con las implicaciones que tiene, entonces estoy de acuerdo que es incompleta la respuesta. Porque en realidad, debido a que o sea, ¿por qué digo yo que la cadena crítica es la restricción del proyecto? Precisamente por toda la explicación que viene después. O sea, es como que si el paso 1, en realidad la respuesta al paso 1 es después de yo haber hecho el 2, el 3 y el 4. ¿Me explico? Entendiendo O sea, esa lógica del me proyecto. está explicando una cosa, pero no estoy entendiendo por qué la cadena crítica es el recurso restricción. Es no es Yo el entiendo que recurso, la no es cadena el crítica recurso es el restricción, resultante. es la restricción del proyecto, porque es la secuencia cadena de tareas dependientes y recursos más larga. Por lo tanto, la velocidad de generación de throughput depende de qué tan rápido completo yo eso en el proyecto. Y si yo desperdicio capacidad y me demoro más y me atraso en esa secuencia, el throughput se retrasa. Entonces sí está directamente relacionado al throughput. Eso es como yo lo entiendo. Pues está bien, yo discrepo en el entendimiento porque para mí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que
esto que yo estoy diciendo aquí es Sí. ser más riguroso en nuestro lenguaje. Sí, por eso estoy Porque yo tratando no de puedo, yo ser, no puedo estar más de acuerdo contigo que, o sea, si lo estoy diciendo en subordinarse sí, y en la decisión de explotar. Pero las restricciones que me impiden hacerlo más rápido no son la cadena crítica. Ese es el resultado de las restricciones. no, pero ese es el recurso que determina la máxima velocidad de generación de throughput, porque está relacionado directo al tiempo. No es el recurso, pues los recursos son los que ejecutan los proyectos y el tiempo. Sí, Son los que por eso, ejecutan los proyectos y el tiempo. sí, Esos son los recursos. sí, Y esas son las restricciones. O sea, uno tiene que sujetarse a la restricción de presupuesto, sí, sujetarse a la restricción de plazo, de tiempo, y sí, sujetarse a la restricción de alcance. O sea, te están diciendo, esto es lo mínimo que usted tiene que entregar. sí, sí. Y por eso digo que la cadena crítica es la expresión de esas tres variables en el modelaje de cómo vamos a ejecutar el proyecto, por lo tanto es la restricción. Bueno, entonces voy a contraargumentar lo siguiente. Ya ¿Ok? expliqué lo del abandono de la mina. O sea, hay casos particulares, Sí, muy de pocos, acuerdo. donde la cadena crítica no es la restricción según tu explicación. Ujú. Entonces, hay una cosa que es más fundamental, es ir a identificar cuáles son las restricciones reales del sistema y Sí, cuál es la decisión que uno va a tomar para explotar esas restricciones. Si ok, me permite introducir una idea ahí. sí, El concepto tradicional es como si uno dijera en una planta industrial que la restricción es el mínimo lead time que puedes obtener. Y Exacto, no es. y no lo es. ¿No? Así es. Eso, estoy totalmente alineado, Daniel. Muchas gracias. Lo que pasa es que, fíjate, Javier, que cuando uno acepta que la restricción en la cadena crítica, empieza a tener muchas dificultades con las otras preguntas. Y yo esta cuestión no la estoy diciendo, o sea, esto suena poco menos que uno se pone puntilloso con una cosa como yo he escuchado, nunca he entendido por qué le dicen así discusiones bizantinas. ¿Por qué le dicen discusiones bizantinas a las discusiones pues, bizantinas? Nunca he pues entendido no eso. sé, me imagino, yo tampoco, pero me imagino que porque en Bizancio se hacían discusiones interminables que no resolvían nada, no sé. Eso, Estamos que hablando de eran la inmortalidad del irrelevantes. cangrejo, sí, Eso, irrelevante. eso, que eran irrelevantes. No, yo creo que esta es Pero todo relevante. mi punto es que justamente la relevancia que tiene, lo que yo estoy Sí, diciendo es que es un caso que puede ser totalmente irrelevante en la práctica porque ya tenemos el método de cadena crítica, ¿cierto? ujú. De hecho, esto es No, muy parecido, pero es que como siempre decimos, basta que haya un caso que no cuadre en la explicación que uno tiene como para empezarte a hacer dudar de que está bien estructurado el concepto, digamos. por lo O que, la explicación o la teoría en ese sentido. Y yo no he respondido más porque estoy pensando lo que dijo Daniel, que creo que fue una buena indicación de que hay que pensarlo mejor y desde el punto de vista de si y estoy pensando sobre lo que dijiste, de que si uno define la cadena crítica como la restricción, después se complica el aplicar los otros pasos. o sea, Eso entendí. tiene mil problemas, ¿no? Para aplicar los otros pasos. Para empezar, tengo problemas con la definición de restricción número uno. O sea, porque si aquí estamos hablando con alguien que recién le estamos enseñando teoría de restricciones y tú le dices, vamos a aplicar los 5 pasos. Identifica la restricción y la primera pregunta te hace, ¿me puedes definir restricción? Y dices, sí, por supuesto. Restricción es aquel elemento del sistema que está limitando la generación de throughput. Si uno tuviera un poquito más de él, podría generar más throughput.
Fantástico. Identifiquemos la restricción del proyecto, la cadena crítica. O sea que si tú tuvieras un poquito más de cadena crítica, tendría más throughput. No, pero ¿y qué pasa cuando la No quise decir restricción... eso. No. ¿Y qué pasa cuando la restricción es una política? Es que eso es una discusión que se zanjó hace mucho tiempo, Javier. Para mí todas las restricciones terminan siendo Las políticas. políticas no son restricciones. Las ¿Cómo que políticas no? no son restricciones. Esa discusión, o sea, yo ya la tuve con Eli en persona. Eso lo ponía de mal humor cuando le decían que las políticas eran restricciones. Ujú. Restricciones políticas, decían, no hable tonterías, por favor. Sí, Una política puede pero yo creo que generar, ese es otro tema. Ese es otro tema. Nos es, salimos es- de la línea de Lo estoy pensamiento. diciendo, yo entiendo desde el punto de vista físico, siempre hay un recurso asociado a una limitación del sistema para generar más throughput. Eso lo entiendo. Pero entonces lo que estoy pensando es qué pasa cuando la capacidad es suficiente dentro de un sistema productivo y la restricción es en el mercado. ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la restricción de mercado? Se trata del valor de la oferta. ¿Cuál es el recurso? Pero, Javier, amigo mío, tú me enseñaste que el gringo este, que no me acuerdo el nombre, dijo, eso de la restricción de mercado también eso es poco preciso. Ujú. Cuando uno habla de restricción de mercado, estás hablando de otra restricción interna, que es tu capacidad de comunicar a más mercado Sí, y tu capacidad de venderle a más gente. sí, O sea, también una restricción interna, son recursos internos de la compañía. sí. Competencia en este caso. Sí, pero o sea, tú puedes Está bien, suplir, sí, puedes sí, suplir, puedes tener 10 vendedores que son súper efectivos o 1000 vendedores que son muy poco efectivos, pero tienen la misma cantidad de ventas. ujú. Ahora, la productividad de un caso o del otro depende de Eh, cuánto le pague a los de vendedores y cuánto correcto, le pague a los 1000. correcto. Si tienes 1000 a pura comisión, más o menos la misma historia. Ahora Sí, pasamos al otro tema de si conviene o no pagar comisiones, pero ese sí que es otro tema. sí, y que quiero dejar claro que estoy haciendo todas estas verbalizaciones y preguntas, ¿Sí? no es para hacerme, estoy pensando en No, voz pues si no, alta, no estamos ¿ya? pasando exámenes, estamos No, sí, reflexionando exacto, hasta qué punto, sí, es lo que dije al principio de la conversación, hasta sí, qué punto la estoy, inercia lo lleva a uno a repetir cosas. sí. ¿Por qué? Porque siempre la he escuchado así. Y Y, no se las cuestionamos ni a él. Pues. sí, no, y es la heurística que uno tiene metida en la cabeza de simplemente no pensar, no detenerse a pensar y simplemente votar la respuesta. A mí Y siempre lo me que, molestó esa respuesta de que la cadena crítica era la ujú, restricción. Siempre me molestó. No, a mí cuando me toca porque explicarlo, me sí, cuesta no, decir eso. No puedo y decirlo. fíjate, o sea, para mí la cadena, y nuevamente si uno empieza a reformular este entendimiento, lo que termina sucediendo es que la verdadera restricción, lo que siempre decimos, estamos hablando de capacidad, por lo tanto estamos hablando de dinero, ¿sí? Y tiempo, que son y bueno, nuestra triple restricción. Lo que sucede es Dinero, que tiempo esa y capacidad de sincronización. obviamente, No porque al están final, obvios. o sea, lo que me refiero es la sincronización, lo que hace, me permite materializar la capacidad que decidí colocar. Es que fíjate, Pero, ya, perdón. sí, no, Dale. para terminar la idea. No, Entonces, no, al dale, dale, final, dale. la Lo que pasa es que cadena me disparaste crítica, una idea. sí, pero anótala para que no se te olvide, porque todas estas cosas realmente son muy importantes. Eh, porque nos va aclarando cada vez más el cómo pensamos y porque eso va a determinar también cómo uno actúa y qué acciones toma. Entonces, si estamos hablando de que la restricción existe, está dada para el mundo de los proyectos, que son la triple que decimos, en realidad la cadena crítica termina siendo una decisión, la herramienta que utilizamos para Correcto. explotar la disponibilidad de las restricciones que tenemos. En la mejor forma es optimizar esas restricciones en el mundo de los proyectos, donde nos pega esas tres restricciones y tenemos que lidiar con un altísimo grado
de incertidumbre. Quiere decir que entonces el riesgo de perder capacidad por mala sincronización es muchísimo más alto. Por lo tanto, nuestra certeza en cómo vamos a atar las entregas y pase de posta de una tarea a otra, es decir, cómo terminamos elaborando el modelo de producción del proyecto, es fundamental. Y yo voy a ir un poquito más allá, ni siquiera es la decisión, es la subordinación, perdón, Daniel. Sí. Perdón. Voy a terminar. Es la subordinación, porque la decisión es un poquito anterior, es como la estrategia, y la subordinación es la táctica. Es la táctica, ¿no? exacto. Y ahí es claramente cuáles son las dependencias, pues la cuánta decisión, capacidad voy a poner. Sí, la sí, decisión sí, es maximizar el throughput del sistema. Pero la decisión también está tomando en cuenta que no solamente voy a tomar las dependencias duras, sino que voy a agregar la dependencia de recursos, porque son un elemento que me consume parte de la restricción también. Eso es parte de la subordinación, porque, por ejemplo, el ejemplo típico es la NASA en los años 50 y la organización militar, el ejército de Estados Unidos con Polaris y compañía. La decisión fue maximizar el throughput sin importar el costo, ¿no? O sea, capacidad no tiene límite, ¿sí? No hay no hay límite de capacidad. Por lo tanto, Exacto. la decisión, entonces la subordinación es camino crítico, no cadena crítica. Claro. No jodas. Perdón, Daniel. No, perdón, Daniel, es que esto está entretenido. Bueno, dos punticos más para agregarle a la ensalada, ¿no? Que no sea fruta, por favor. Sí. Cuando estamos hablando de restricción, casi siempre se está pensando en un hardware, en algo, un recurso físico. Pero resulta que la restricción puede estar en el software, en la manera como trabajamos, la manera como lo hacemos. Y eso está más cerca del problema en proyectos, porque tenemos los mismos recursos, solamente que lo estamos organizando de una manera diferente, ¿no? Y lo que hace muy diferente un proyecto, una gerencia de proyecto de la otra, es la manera como maneja los recursos, no los recursos en sí. Es la misma persona haciendo las mismas actividades, solamente que ahora tiene un límite de tiempo y eso evita que aplique el síndrome del estudiante o la ley de Parkinson, qué sé yo. Entonces, uno de los elementos es pensar que tan importante puede ser el hardware como software. Primer elemento. El segundo punto pero allow me to retort. ¿Perdón? ¿Puedo replicar? Bueno, sí, lo que pasa es que tengo uno o dos puntos más. Pero tú lo tienes anotado, pues también no se te va a olvidar. Sí. Veo que tienes un bolígrafo en la mano. Siempre. Eso que acabas de decir es más o menos parece lo que ya estábamos hablando con Javier. Cuando Javier dijo, bueno, yo soy las restricciones políticas. Porque la forma en que uno administra los recursos tiene que ver con las políticas. Y las políticas vienen dictadas por las creencias o las suposiciones, supuestos que uno hace respecto de la realidad, ¿cierto? Entonces, los supuestos dictan política y las políticas después llevan a la acción. Y lo que tú estás diciendo acerca del software tiene que ver con las políticas. Y las políticas nunca son una restricción. Lo que pueden es provocar una restricción falsa una mala explotación de la restricción, pero no la restricción. La restricción es recurso, pero la mala explotación no es una restricción. Lo que pasa es que es abusando un poquito de la palabra. O sea, uno no... Si la definimos rigurosamente, entonces no es la restricción. Si queremos ser un poquito más permisivos con el sentido y darle un sentido más ampliado, puedes decir si es una restricción. Tener políticas equivocadas es una restricción para esta empresa. Sí, es correcto. Pero no es verdad en el sentido estricto. O sea, es como en todas las cosas. Hay un sentido más permisivo que uno le puede dar a las palabras. Pero porque es que en la distinción misma está el hardware, está el software no es la restricción.
El software está en el tercer paso, en la subordinación, en cómo uno va a ejecutar la decisión que toma el paso número 2. Explotar. O sea, decidir cómo explotar. Así es. No, y hay un cómo actuar actual. Y el paso ¿no? número 2. Antes de la intervención hay un cómo actuar y después de la intervención hay un cómo actuar y entonces hay una diferencia. Aunque los recursos sean los mismos, está cambiando la manera de actuar. Hay una diferencia. Claro, ¿sí? es que ahí uno empieza a ponerle coto a qué hacer y qué no hacer. O sea, tiene que ser explícito. O sea, esas acciones son las que se terminan traduciendo en ejecutar la decisión bien y la subordinación bien, para que al final los recursos hagan lo que tienen que hacer, no hagan lo que no tienen que hacer y le generemos la máxima explotación. Que la restricción puede ser un recurso no explotado, ¿no? Y no está explotado. No. Es un recurso nomás, es un recurso. Y tú lo explotas más o menos. Ese es tu problema. Exacto. O sea, el gran reto está en eso, que siempre va a haber un recurso que le mete un límite a la productividad bien entendida del sistema, en el throughput que puede generar. Estar cerca de ese límite y alcanzarlo para sacarle el máximo provecho en las condiciones de identificar, explotar y subordinar antes de tener que elevar, depende exclusivamente de eso, de las decisiones que uno toma, de cómo decirle a los recursos que vamos a hacer el trabajo. En secuencia, en esfuerzo, en condiciones, en especificaciones, en tiempo. ¿Sí? Sí. No, tengo la cabeza... Sí, María, adelante, Gustavo. Sí, no, perdón, necesito recapitular un segundo porque me había quedado algo que quería preguntar. ¿Ya? Y justo encima, cuando estaba más picante esto, llegó el cartero a traer un sobre, así que tuve que levantar unos segundos. Con un cheque. Oiga, sí, si es un cheque, para lo reparte. Y si es una demanda, es solo suyo. Tal cual. Bueno, a ver. Yo no me llamo Javier, tienes que decirlo. Me parece haber escuchado, Matías, que mencionaste que en proyectos tenemos 3 restricciones. Dinero, tiempo y capacidad de sincronización, ¿es correcto? No. O sea, está pensando en voz alta. La triple restricción en los proyectos son... la restricción Tiempo, número dinero y 1 es presupuesto. el alcance, es que es lo mínimo que tenemos que ejecutar, ¿cierto? O sea, ¿cuándo decimos que el proyecto está terminado? Ese es el alcance, restricción número 1. Y después viene tiempo y dinero. Bien. ¿Y la capacidad de sincronización dónde entra? Es que ahí, ¿dónde entra? Ese es una gran pregunta. Lo que pasa es que yo creo que está ahí en la subordinación, pues está el tema de que cuando empezamos a hablar de multiproyectos, según mi definición de que súper aquí riguroso tiene que ser un recurso, entonces al final, cuando estamos con multiproyectos, decimos que para escalonar los proyectos y aprovechar al máximo la capacidad de la empresa, tienes que tener exceso de capacidad en todos los recursos. Así como cuando decimos que es MTA, en MTA la capacidad interna no va a ser nunca la restricción, sino que es el tráfico que podemos generar y cuánta gente viene a comprar y todo eso. Entonces con los proyectos, multiproyectos, la decisión de escalonar está dado por lo que llamamos el tambor virtual. Tambor viene pues, tambor a multicuerda, la restricción virtual. Y cuando empezamos con eso, yo dije, anda, que ya empiezan con unos cuentos, pero tiene todo el sentido del mundo. A poner nombres astronómicos aquí. Perdón, pero bueno, si nos tiene quedamos en un todo el proyecto, sentido del mundo. para hacerlo más sencillo, si yo me quedo en un proyecto, uno solo,
No vayamos a multiproyectos. No, Vamos a pero lo más sí, lo que sencillo. pasa es que hay que ir a multiproyectos para entender cuál es la restricción de una organización multiproyecto. Está bien, estoy de acuerdo, Y pero todas las organizaciones son multiproyectos, y independientemente se está haciendo un solo proyecto. Bien, bueno. Esa es otra afirmación que hay que sustentar, pero bueno. Exacto. ¿Ya? Que lo hace más jugoso la discusión, pero Dime, Bueno, Gustavo. pero aceptemos Sí. el Bueno, vamos escenario a que nos está aceptar una premisa presentando que yo no estoy Gustavo, que es aceptando, que pero hay un solo aceptémosla proyecto. aceptemos Y otra ve- como premisa de trabajo. Y veamos a dónde nos ¿Perdón? lleva. En un proyecto, ¿Ya? ¿requiero o no requiero capacidad de sincronización? Obviamente que sí, en of todos course. lados requieren. ¿Y dónde Siempre. entran los 5 pasos de enfoque? Bueno, para mí, ¿cómo entra la capacidad de sincronización en los 5 Sí, pasos de porque yo quiero enfoque? confesar En una la cosa, o sea, subordinación. Sí, bien, yo la quiero confesar de sincronización, que yo cuando estudié TOC, y fue en distintas etapas, también me pasó lo mismo. Estaban los 5 pasos de enfoque, y después cuando llegué a proyecto, bueno, esto es lo que aplica en proyecto. Pero lo de los ¿y 5 cómo pasos se de enfoque, aplica? bueno, pero yo quiero contar lo que a mí me pasó desde mi capacidad de interpretación, ¿no? Cuando llegué a la bibliografía del proyecto, bueno, para proyecto va esto, ¿no? Cuando estoy en operaciones, estoy con los 5 pasos de enfoque. Y eso fue lo que a mí me pasó. ¿Me explico? Con lo cual, yo celebro enormemente esta discusión y creo que lo voy a ver más de una vez. Para mí es fantástico lo que hoy está sucediendo. Entonces, vuelvo a algo que recién creo haber interpretado de Daniel y que lo enganché con lo que había dicho en algún momento Matías cuando mandó el capacidad de sincronización. Y digo, bueno, está bien, ¿dónde entra la capacidad de sincronización? En la subordinación. Sí. O sea, velo, yo lo voy a explicar de esta manera. O sea, los 5 pasos de enfoque de Eli es un marco de referencia general para pensar acerca de cómo mejorar o cómo administrar los recursos y sacarle el máximo provecho al sistema. ¿Ya? Como tal, lo que estamos haciendo hoy es aclarando la definición y puliendo cómo se la aplicamos a un proyecto. Y eventualmente tenemos que ir a un mundo de proyectos porque, lo que dice Matías, hay empresas que viven de proyectos, son multiproyectos en su naturaleza de negocio, pero después uno puede extrapolar o dar el otro salto y decir, todas las empresas son organizaciones de multiproyectos. Hoy en día es Cuando así. termina el proyecto va a usar los recursos de Nylon. Exacto. O sea, son recursos compartidos en todas las actividades de lo que está haciendo la empresa. Y hoy en día todo lo definimos como proyecto. O sea, todo el mundo tiene las pendejadas que tienen que hacer todos los días y N mil proyectos encima. ¿Ya? Entonces, claramente Bueno, la la capacidad... respuesta... Sí, perdón. perdón. Sí. Sí, disculpa. Entonces, la manera como yo miro este tipo de cosas, y lo voy a decir, es, Eli primero generaba la solución y después veía cómo le encajaba en lo que tenía en teoría de restricciones, ¿ya? Porque tenía esa brillantez de resolver un problema y después decía, bueno, ¿usé teoría de restricciones o no? ¿O qué es lo que apliqué acá? Pero Eli claramente tenía algunos principios que lo guiaban a pensar de manera diferente. Y uno de esos principios para mí tiene que ver con que entiende la lógica del flujo muy bien. ¿Sí? Si uno entiende la lógica del flujo muy bien, entonces inmediatamente te das cuenta que la sincronización es el secreto del flujo. Entonces la sincronización, para que sea el secreto del flujo, ¿cómo lo hace? Número uno, tienes que permitir que haya capacidad protectiva en todos los recursos porque es lo que les permite sincronizar. Estar listo, disponible, es disponibilidad de capacidad para recibir el trabajo cuando está. Si está demasiado ocupado, por lo tanto, ¿eso de dónde viene? De un incremento del WIP. Y mientras más variabilidad tiene la tarea y la naturaleza del trabajo, tengo que tener muchísima más capacidad protectiva porque entonces las oportunidades, las coincidencias entre la probabilidad de una tarea estar lista y yo estar disponible no van a calzar. Y por eso el proyecto es la expresión última más complicada de la sincronización.
Por lo tanto, los recursos que están metidos en un ambiente de proyecto con alta demanda de variabilidad, o sea, hay un grado de incertidumbre mucho mayor que, por ejemplo, lo que uno tiene en producción, y sin descartar que hay variabilidad, pero la expresión en proyecto es muchísimo más grande, por lo tanto, las probabilidades de atraso son mucho más altas, ¿sí? La variabilidad de cada tarea es mucho más grande, entonces termina uno necesitando una mayor capacidad protectiva en todos los recursos para poder sincronizar. ¿Ya? Fantástico. Entonces, para mí Pero ese eso es el también tema. en relación a la capacidad protectiva, pero de verdad que desde el punto de vista del concepto base del que veníamos discutiendo, todavía hay algunas nubes oscuras en el camino, ¿no? Fíjate, si yo voy a la planta e identifico una restricción, estoy observando un binomio que es el recurso y su forma de operar. Después que los consultores hacen la implementación junto con la gerencia de la empresa, ¿qué tienes? Tienes el mismo recurso, pero el binomio es distinto, porque en lugar de ser A con B, ahora es con A con C. Y el C es otra forma de operar. ¿En qué sentido De es tal distinto? manera, Para entender discúlpame bien para en qué... terminar, por favor, discúlpame para terminar. No, Este, Daniel, no, pues ¿Ah? si tú me tienes que decir en qué sentido es distinto el binomio, pues yo veo que es exactamente lo mismo. Está la máquina, está el operador y está el WIP y lo tiene que operar exactamente igual. La apliques Toco, la aplique Polka o la apliques lo que tú quieras. Bueno, pero es que yo Entonces, no ¿en qué estoy sentido es pensando en los distinto? movimientos manuales del operario, estoy pensando en todas las cosas que se cambian, ¿no? Para que en esa unidad esa unidad trabaje al máximo. Por ejemplo, asegurar que no entre ninguna materia prima que más adelante va a ser eliminada o desplazada por un problema de calidad, por ejemplo, ¿no? Asegurar que todas las horas que la máquina trabaje o el puesto de trabajo pueda trabajar todas las horas que puede trabajar. Ese es un cambio en esa parte del binomio. Para mí el binomio es la máquina y esas cosas están alrededor. Las horas, con qué lo estoy alimentando, con qué potencia estoy trabajando la máquina, etcétera, ¿no? La calidad, que tiene mucho que ver con el OEE, que se trabaja mucho en ingeniería industrial. Entonces, para mí el binomio es eso, la máquina y esos elementos que tienen que ver con la forma de operar la máquina, que no es el movimiento físico, el movimiento manual del operario, ni lo que está haciendo la máquina propiamente dicho en términos físicos. Entonces, a eso me refiero yo al segundo componente del binomio. Después de que hice la implementación, la máquina y esos movimientos siguen siendo los mismos, pero ya el sistema no es el mismo. ¿Bien? Y esa es la segunda parte del binomio. Entonces, la restricción, si vamos a eso, lo que tú decías es la máquina B, entonces ahora dice que la máquina C, bueno, pero es que la máquina B todavía está ahí, no tienes más máquina, tienes más capacidad en esa máquina o tienes más capacidad en ese puesto de trabajo. Entonces, la restricción es un puesto de trabajo en el cual la combinación física con la manera como opera determina un nivel de operación, un volumen, que es el que determina a su vez la capacidad de todo el sistema. Entonces, cuando tú cambias la forma de operar, deja de ser la restricción, está cambiando una parte del binomio, pero el resto, la parte física sigue ahí. Entonces aparece la otra restricción. Entonces ahí no es que estamos aumentando máquina porque es el recurso del cual quiero más, no, yo quiero es más capacidad de esa máquina y es lo que estoy logrando. Y cuando estoy explotando y estoy subordinando, lo que estamos haciendo es que esa máquina pueda producir mucho más, no tener más máquina. Entonces hay que ver el ¿Y cuál lenguaje es el cuando uno punto? dice que es el Porque recurso del cual si ya, yo tuviera más, ¿no? Si no dices otra cosa, yo me imagino que en lugar de tener máquina, es si tuvieras dos máquinas. Entonces, no, eso hacia allá no vamos, porque eso sería pasar directamente, ¿verdad?, a la elevación de la restricción y eso es lo que no se quiere. Se quiere no llegar a ese punto hasta que no esté seguro de que los recursos que hasta ese momento estaban restringiendo la capacidad de todo el sistema están explotados o están pero ¿cuál produciendo es el al máximo. segundo paso? ¿Perdona?
¿Cuál es el segundo paso del proceso de enfoque? Bueno, que es decidir cómo explotar la Explotar, restricción. exacto. O sea, decidir cómo explotar la restricción antes de entrar a elevar, ¿cierto? Sí. Estamos totalmente alineados. Es que no Mi entendí la comentario para explicación. Daniel, no, yo sí creo entenderla. Cuando estamos Ya. hablando, cuando Matías se refería a tener más de ese recurso, ¿sí? Se trata de, cuando uno habla de explotar, es no desperdiciar lo que ya tengo. Ese, Y eso es tener más disponible, tener del tiempo que tengo instalado, entre comillas, es no desperdiciarlo haciendo cosas que no debo hacer, sino dedicarlo a lo que realmente tengo que Eso. hacer. El que segundo fíjate, elemento del binomio. Sí, claro. fíjate hasta qué punto esto es así, que la sincronización, el elemento fundamental de todo esto, que si tú identificas la restricción y dices, yo voy ahora a juntar de todas las órdenes de producción que tengo para las próximas 4 semanas, todos los elementos son igualitos y voy a hacer lotes grandes. Estoy explotando al máximo la capacidad de la restricción, ¿o no? Pero he hecho a Estás perder cambiando el la sincronización. producto. Estás ¿Ah? cambiando el producto. ¿Cómo cambiando el producto? Bueno, es que no sé si te entendí bien el ejemplo. Estás No, no hablando estoy de cambiando papel. nada. De todas las órdenes que tengo yo para las próximas 4 semanas, tengo 10 órdenes con el mismo producto, pero están en distintas fechas. Yo las junto las 10 órdenes en un solo lote grande y estoy aprovechando al máximo el tiempo de la restricción. Estoy explotando al máximo la restricción. Pero no es ese el mejor resultado, porque en realidad lo que tenemos que hacer es maximizar el throughput, o sea, subordinar. Y entonces, en el paso número 2 decía cómo explotar la restricción, no dice explote la restricción. Sí, ahí Bueno, faltó una bueno el parte. ejemplo, si yo ahora digo explote la restricción en el paso número 2, me voy a cargar todo el servicio al cliente con la explotación al máximo, reduciendo todos los tiempos de setup en el mes. Mira, en ese razonamiento faltó el apellido a una palabra. Tú dijiste el flujo. Y es distinto la El decisión que se throughput, tome si tú vas a dije el throughput. maximizar el flujo de materiales o el flujo de throughput. Si pones el apellido throughput, la decisión es distinta que si vas a maximizar el flujo de materiales. Bueno, de acuerdo. Siempre dije throughput. No importa. Eso sí entra dentro de la bizantina. Yo cuando digo flujo es throughput. Y cuando digo throughput es flujo. En tu mente, pero estás hablando con otra gente. Bueno, en todo caso, otra observación que okay. tengo por aquí. Sí. Cuando decía que decidir cómo explotar la restricción, lo hacías cuando el objetivo era lograr el mayor throughput. El mayor Entonces, beneficio. ¿ah? El mayor beneficio. Pues El mayor beneficio, me gusta más no todavía que el throughput. necesariamente mayor throughput, porque si es más throughput con un gasto que excede el throughput adicional, entonces no me conviene. Eso me parece muy bien. Yo creo que estoy plenamente de acuerdo con esa observación. Ya, pero yo dije Entonces, maximizar el beneficio. sí, tú dijiste maximizar el beneficio, ciertamente. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, eso está detrás de toda, eso es el objetivo, ¿no? De la explotación. Pero no es la decisión de la explotación, porque yo realmente no tengo otra opción. Si yo estoy en esto es porque mi objetivo es maximizar el beneficio. Y entonces, este segundo paso, maximiza el beneficio. No, eso no es un paso, eso está implícito como un requerimiento de todo el proceso. Entonces, para mí eso no es un paso. Y es el objetivo de cualquiera, sea en proyectos o sea en cualquier otra aplicación de TOC. Entonces, no creo que eso sustituya No a entendí. decidir la estrategia. Me estás corrigiendo qué cosa, porque yo lo que te dije, la decisión de maximizar el beneficio generado por el proyecto. Después viene toda una explicación y entonces dice, en general, la decisión es minimizar el tiempo de ejecución del proyecto.
en el 99,9% de los casos. Eso es lo que digo. Minimizar La el tiempo decisión es de... minimizar el tiempo de ejecución del proyecto. Esa es la forma de explotar las restricciones en el proyecto, en un ambiente de proyecto. Porque mientras menos tiempo consumo, el throughput llega más rápido, el gasto se acaba más rápido, la inversión puede ser más o menos la misma. ¿Sí? Sí. Pero sí creo que vale la pena la discusión y vale la pena utilizar lenguajes más precisos que los que estamos acostumbrados a leer, ¿sí? en este grupo. Y parte del tema es siempre ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos decir cuando usamos una palabra. Porque ahí nos desviamos muy rápido y me pasa con frecuencia. Yo digo algo y estamos hablando, inclusive ayer en una clase, y dije un par de cosas y las respuestas que recibí estaban por otro lado, ¿no? Entonces claramente me di cuenta que el concepto que yo tenía en mi cabeza cuando dije o utilicé esa palabra, entonces había que explicar, detener y decir, pongamos de acuerdo, cuando hablamos de este concepto significa esto. Exacto. Y entonces siempre hay que estar pendiente de echar para atrás, alinear el concepto, la definición y ahí podemos seguir. Y nos va a ponerle pasar, los apellidos ¿sí? que correspondan a las palabras. Exactamente. Muchachos, todo mi punto al principio de la conversación es que yo quise iniciar esta discusión para demostrar hasta qué punto la inercia ataca por todos lados, sí. O sea, nos puede, o sea, es que no es mala la inercia, no es mala ni buena en sí misma, puede ser hasta buena, puede ser una fuerza muy positiva, porque es justamente lo que permite generar hábitos y empezar a actuar en automático, cuando el hábito es un buen hábito, ¿cierto? Y funciona uno en automático generando sin tener que meter mucho esfuerzo. Es que esa es la bendición de la inercia. Pero por otro lado, estar siempre atentos. Como yo ya y un día conversando con él, no sé si vamos a terminar. No, yo me tengo que retirar ya me están esperando una llamada. Entonces, un ok. abrazo, los quiero Bueno, mucho. nos vemos entonces el próximo jueves. Fantástica. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. La discusión gracias. de primer nivel, me hicieron sudar. Gracias.